Muy bien, hace varios años ya, quise mirar hoy cuándo comenzamos, pero creo que hace ya bastantes años, comenzamos un proyecto en esta iglesia. De hecho, muchos de los que estáis aquí estabais desde el principio y nos propusimos estudiar teología sistemática. A ver si funciona. Nos propusimos estudiar teología sistemática con este material. Personalmente, creo que es uno de los mejores libros en cuanto a teología sistemática. Su autor se llama Wayne Grudem y hemos ido avanzando poco a poco, pero también es cierto que algunos meses, algunas temporadas hemos parado, ¿no? Por diferentes circunstancias. Pero yo siempre le digo a mi mujer y a mis hijos que lo que uno empieza, uno lo tiene que terminar. Y este libro es así, de gordo. Tiene muchísimos capítulos, entonces, bueno, está costando porque llevamos ya 48 capítulos con este, pero me he propuesto terminarlo. Así que vamos a terminarlo porque creo que es importante que todas las iglesias estudien teología. Hay personas que luego estudian teología por internet, con seminarios, que como en nuestro caso nos fuimos a un seminario para estudiar, pero creo que todas las iglesias tienen que tener también estudios donde podamos tener un conocimiento básico y fundamental de las doctrinas. Y en nuestra página web está todo lo que hemos visto durante estos años, en el canal de YouTube, también en la página web de la iglesia. Y os hago un resumen para aquellos que quizá os habéis incorporado en este tiempo o que no habéis estado nunca en una de estas clases y bueno, mi intención es que podamos retomarlas, ¿no? Que una vez al mes podamos tener un miércoles de estudio y que juntos podamos terminarlo. Algunos estáis desde el principio y sé que tenéis Eunice y varios, tenéis todas vuestras hojas y todo bien relleno, así que cuando terminéis vais a ser los teólogos de la iglesia. Y todo lo que se ve en ese libro es lo que tenéis ahí en pantalla. Al principio empezamos estudiando la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué podemos confiar en la palabra? ¿Quién formó el canon? ¿Cómo se hizo la Biblia? Todas las características de la Escritura, que es inerrante, eficaz, suficiente. Luego estuvimos estudiando todo lo relacionado con la doctrina de Dios. Estuvimos estudiando al Dios Trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la función de cada uno de ellos. Luego la siguiente doctrina fue la doctrina del hombre. Estuvimos estudiando que el ser humano ha sido creado a imagen, a semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Estuvimos hablando también de la consecuencia del pecado, el estado espiritual en el que nos encontramos. Luego estuvimos estudiando las doctrinas de Cristo y del Espíritu Santo, la persona de Jesús y también la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Todo eso lo hemos estado estudiando durante meses. La última doctrina está relacionada con la predicación que hicimos este domingo. Estuvimos estudiando acerca de la doctrina de la redención, todo lo que significa ese término. Y ahora estamos en el bloque, que por cierto, si os dais cuenta ahí en pantalla, es el penúltimo bloque. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia y luego terminaremos con la doctrina del futuro, que probablemente el Señor venga antes y no hayamos terminado. Así que si Él viene antes, mejor. Así no tengo que explicar cómo será la doctrina del futuro, que nos la explique Él. En los últimos capítulos sobre la doctrina de la iglesia estuvimos hablando de la naturaleza de la iglesia, por qué es tan importante la iglesia, los propósitos de la iglesia, la pureza, la santidad, la unidad que debería de haber en una iglesia, el poder que tiene una iglesia, la iglesia tiene poder, el gobierno, todo eso está en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a avanzar un capítulo más y hoy vamos a ver el capítulo 48 que se titula Medios de gracia en la iglesia. Dios nos ha dejado diferentes medios de gracia. Los medios de gracia sirven para nuestra edificación personal. Hay medios de gracia que los hacemos de manera individual, como nuestro devocional, nuestra lectura de la palabra, cosas que hacemos, medios de gracia que el Señor nos ha dejado de manera privada y personal, pero también Dios nos ha dejado medios de gracia aquí en el contexto de la iglesia. Así que hoy vamos a estudiar las diferentes actividades que podemos encontrar en una iglesia sana. Acordaros que ya estuvimos viendo eso, cuáles eran las características de una iglesia sana. Y a través de la iglesia nosotros somos santificados. A través de la iglesia nosotros crecemos en madurez espiritual. Y también a través de este estudio vamos a ver lo que nosotros nos podemos llegar a perder si descuidamos nuestra relación con la iglesia. Todo lo que vas a escuchar en este estudio, Dios lo ha dejado en el contexto de la iglesia para ti,
para bendecirte, para que puedas crecer, pero si tú no te congregas, si tú no tienes vida de iglesia, estas son las cosas que tú te vas a perder. Así que el autor nos presenta diferentes medios de gracia. Vamos a pasar, funciona. Ahí. ¿Cuántos medios de gracia hay? Bueno, él, primero, en la descripción, lo tenéis ahí, aquellos que tenéis vuestros apuntes, dice, los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para darnos más gracia a los creyentes. Os repito, los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia, las diferentes reuniones, lo que se hace dentro de la iglesia, que Dios lo usa para darnos más gracia, para que podamos crecer, para que podamos conocerlo más, para que podamos edificarnos en nuestra fe en el contexto de la iglesia, ¿vale? Y el autor nos presenta esta siguiente lista que tenéis aquí. Podríamos ampliar o disminuir la lista, pero esta es la que Wayne Grudem presenta, ¿vale? Enseñanza de la palabra, bautismo, cena del Señor, oración comunitaria, adoración, disciplina eclesiástica, ofrendar, los dones espirituales, la comunión o el compañerismo, la evangelización y el ministerio personal. En este estudio vamos a ver brevemente todas estas, ¿vale? Vamos a explicar un poquito en qué consiste todos estos medios de gracia que, como estoy diciendo, se encuentran en el contexto de la iglesia. ¿Podéis mirar de nuevo todos en la pantalla? Eso que te veréis ahí en la pantalla, que veis ahí proyectado, eso no lo tienes en tu casa. Todo eso es lo que Dios nos ha dejado en la iglesia. Daros cuenta lo importante que es la iglesia. Muchas de estas cosas que estáis viendo ahí, un creyente que camina solo con el Señor o que por algún motivo a lo mejor no tiene una iglesia, se está perdiendo todo esto. Todas estas características el Señor nos las ha dejado. ¿Y sabéis qué? Que igual que existe Dios, existe el diablo. Y el diablo, que conoce muy bien cómo va todo esto, él sabe, el diablo sabe muy bien que Dios nos bendice en la iglesia. El diablo sabe el valor que tiene la iglesia, la importancia que tiene la iglesia. Por eso, entre todas sus estrategias, él va a intentar siempre que tú no te reúnas, que tú no asistas a la iglesia. Lo va a intentar. Pues algunos dicen, hoy Moisés, tengo que escoger hoy entre el partido del Barcelona y estar aquí. El que escoge el partido del Barcelona verá los goles de su equipo, pero se perderá la bendición de estar aquí. Moisés, yo luego lo veo en YouTube. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. El que se pierde el estar en la iglesia, el diablo sabe que te está quitando muchas bendiciones. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado momentos, ¿no? Momentos del Señor, visitaciones del Señor. Eso se lo lleva en su corazón el que ha estado aquí. Luego tú trata de contarlo, trata de explicarle, trata de hacer de que la persona se emocione. ¿Nos ha pasado cuando venimos del retiro, o cuando ahora las hermanas que vais a ir a un congreso, o cuando el Señor nos ha revelado algo y ahora tú se lo estás contando a alguien con el brillo en los ojos, pero el otro no lo tiene? Y tú estás así y el otro está así, pero no está experimentando. Y el diablo va a intentar siempre a todos nosotros separarnos de la iglesia. De hecho, hermanos, en muchas ocasiones la decadencia espiritual en nuestras vidas empieza cuando poquito a poco vamos descuidando nuestra relación con la iglesia. Hay algunos que dicen, no, yo estoy muy bien con el Señor ya, pero es que eso no es suficiente. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito para las iglesias. Si Dios hubiese querido que nosotros nos relacionásemos solo con Él, pues en la Biblia diría que tú en tu habitación, en tu casa, tu fe, pero no, Dios ha dejado la iglesia en este tiempo. La iglesia es la amada de Cristo. Y quiero decir que aquel que no ama a la iglesia no está amando a Cristo correctamente. Es como si tú me invitas a mí a cenar y te digo, ¿puedo ir con mi mujer? Y me dice, no, tu mujer no la traiga. No. O como si yo me voy de vacaciones, pero no está mi mujer conmigo, ¿no? Pues estoy poniendo este ejemplo para que entendáis que Cristo y la iglesia están unidos. De hecho, están tan unidos que ella es el cuerpo y él es la cabeza.
Así que amar a Cristo bíblicamente, es amar a la iglesia. No puedes separar la cabeza del cuerpo, no puedes decir ni creerte la mentira de que tú estás muy bien con Cristo cuando no estás caminando con la iglesia. Mirad qué interesante, he estado investigando y también aquí el autor nos ofrece los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica Romana. Son 7 sacramentos. Aquí los tenéis. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, las órdenes santas y el matrimonio. Los primeros 3 se conocen como sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo es el primer sacramento y ellos enseñan y creen, mira qué interesante, que a través del bautismo, sobre todo el bautismo de los infantes, cuando tú bautizas a un niño, tú le estás borrando el pecado original. Estás haciendo que la naturaleza pecaminosa desaparezca y a partir de ahí ellos consideran que entonces los niños vienen como una tabula rasa, como un folio en blanco, donde a partir de ahí van a empezar a tener sus experiencias, pero a través del bautismo tú lo has librado del pecado original y de hecho, a partir de ese momento tú lo estás haciendo también que sea hijo o hija de Dios. El segundo sacramento, la confirmación, fortalece la fe recibida en el bautismo y ahí ellos piensan que reciben el don del Espíritu Santo. En tercer lugar, la Eucaristía, conocida también por nosotros como la Cena del Señor, y reciben el cuerpo, la sangre de Cristo, la comunión. Ahora, ellos hacen algo que es bastante herético, podríamos decir. Ellos piensan que en ese momento, en ese instante, sucede la transustanciación. ¿Qué significa esa palabra? Ellos creen que a través de la autoridad y de la oración de los gobernantes de la iglesia, ese pan y ese vino, esa hostia, la están convirtiendo en el cuerpo y en la sangre. Así que tú te estás tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego se encuentran los sacramentos de curación, la penitencia. A través de penitencia, pues tú recibes el perdón de los pecados que hayas cometido después del bautismo. Por eso constantemente tienes que estar haciendo penitencia, realizando oraciones, haciendo cosas para constantemente estar experimentando el perdón de tus pecados. La extrema unción, que a veces incluso la unción con aceite, que ofrece consuelo espiritual y, si Dios lo quiere, pues también puede traer sanidad física a personas que están enfermas o a personas que están ya incluso en peligro de muerte. Luego están los sacramentos de curación, que son, lo que acabo de decir son los sacramentos de curación. Luego están las órdenes santas que consagran a algunos hombres como diáconos, sacerdotes u obispos, ¿no? Aquellas personas que quieren dedicar su vida para servir a la iglesia. Y el último sacramento es el matrimonio, que ellos hasta el día de hoy pues siguen creyendo en la unión de un hombre y una mujer, que realizan una alianza de amor, de fiel, y que Dios en su gracia puede permitirles tener vida, ¿no? ¿Por qué he querido poner estos 7 sacramentos a la diferencia de los 11 medios de gracia que vamos a estudiar esta tarde? Porque ellos creen que cumpliendo con estos sacramentos obtienes la salvación. Un católico romano tiene que estar intentando durante toda su vida estar haciendo estas cosas. Se tiene que bautizar, tiene que haberse confirmado, tiene que estar participando de la Cena del Señor, tiene que realizar la penitencia, se tiene que casar en la iglesia, todo eso para tratar de ser justificado delante de Dios. Nosotros, a diferencia de este movimiento, de este grupo, nosotros creemos que los medios de gracia simplemente son para edificación de nuestras vidas. No nos da justificación delante del Señor, como vimos este domingo pasado en la predicación. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Porque Cristo pagó con su sangre. Hermano, y eso de verdad tendría que alegrarnos muchísimo. Nosotros creemos en la seguridad de salvación. Nosotros somos salvos por gracia. No tengo que estar haciendo todo esto. Aquel que es hijo de Dios puede estar pecando, se muere y va a ser hijo de Dios, porque el Señor compró su vida en la cruz del Calvario. Así que qué bendición saber que nosotros utilizamos los medios de gracia simplemente para conocer más del Señor, para crecer en madurez espiritual, para edificarnos, pero eso no nos da puntos delante del Señor. Si alguien ha hecho aquí el devocional hoy por la mañana, muy bien, habrá sido de bendición para ti. Espero que sí. Y si no lo has hecho, pues te has perdido una bendición. ¿Dios te ama más o te ama menos? No. Y eso es liberador.
Porque ya yo no hago el devocional para que Dios me ame, sino que porque Dios me ama, yo quiero pasar un ratito de intimidad con Él. Qué diferencia, ¿verdad? Qué bonito ver nuestra relación con el Señor así. Vamos a ver entonces el primer punto, enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para impartir vida. A través de la palabra, Dios trae salvación. La palabra es sumamente importante. La palabra tiene que estar siempre presente y ocupar un lugar central en todas las cosas que hacemos. No sé si alguna vez te has planteado por qué este púlpito está en el centro de la sala. ¿Por qué no está a la izquierda? ¿Por qué no está a la derecha? ¿Por qué no lo quitamos y lo ponemos en el momento? Esto es algo que el movimiento también, con la reforma de Martín Lutero, empezaron a inculcar, la centralidad de la Escritura. Una persona que entra, lo que ve en el centro es el lugar donde se habla de la palabra de Dios. Aquí no está la guitarra, no ponemos aquí la batería, no ponemos otra cosa, ponemos la palabra de Dios porque nosotros creemos que todo comienza con la palabra de Dios. Génesis comienza con la palabra de Dios y nuestra vida espiritual comenzó con la palabra de Dios. Por eso nosotros le damos muchísima importancia a la Escritura. Y las iglesias tienen que darle importancia, seriedad a la palabra de Dios, porque nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo, acordaros que siempre el apóstol Pablo, cada vez que está predicando y cada vez que le está escribiendo, él está pensando en su vida. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque el Evangelio lo salvó a él. Y el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y tú no tienes que tener tu confianza en tu manera de cómo lo haces. No, si menos mal que Dios no salva a través de ti, no salva a través de tu fuerza, de tus capacidades, salva a través del poder del Evangelio. Tú con mucha torpeza le explicas a alguien el Evangelio, tú cuentas tu testimonio y metes el Evangelio y Dios puede hacer un de repente y la persona se convierte. Y no somos conscientes y por eso muchas veces no predicamos el Evangelio. Porque el diablo también sabe que el Evangelio, la palabra de Dios tiene mucho poder. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, mira qué bonito, nos hizo nacer, está hablando del nacimiento espiritual, ¿cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hermanos, cuando la palabra de Dios es enseñada con fidelidad, porque hay muchos lugares donde tú vas a ir y se predica la palabra, pero están tergiversando la Escritura, no están predicando lo que realmente enseña el texto. Pero cuando tú estás en una iglesia que predican con fidelidad la palabra de Dios, aquí dentro van a suceder muchas cosas. La palabra tiene poder, por eso nosotros tenemos que cantar la palabra. Hay que cantar la palabra. Nuestras canciones no tienen que ser canciones pegadizas, que suenen muy bien y que el estribillo se repite y se te quede ahí y la música. No, nosotros tenemos que cantar Biblia. Nosotros tenemos que cantar canciones que tengan contenido bíblico. Que lo que se diga, luego tú puedas buscar esa estrofa, la puedas encontrar en un texto bíblico. Nosotros necesitamos estudiar la palabra. Cuando aconsejamos, cuando tú aconsejes a alguien, intenta siempre dar un consejo, no hace falta que diga, pues mira, dice Primera de Pedro capítulo 4, no, pero que el consejo que tú le estés dando, en tu mente tú sepas que es bíblico. Porque a veces nos pasa eso, que damos consejos y tú dices, acabo de estar una hora escuchando a esta persona, pero no le he dicho nada que esté en la palabra. Y hermano, es la palabra la que va a sacar a la persona de esa ansiedad, de la depresión, de la tristeza, la que le va a ayudar a tomar una decisión. Un consejo que sea bíblico. Nosotros leemos, estudiamos, meditamos la palabra porque la palabra produce vida espiritual. La palabra es la que nos guía. ¿A cuántos de los que estamos aquí la palabra nos ha sanado? Nos ha sanado. Heridas del corazón, heridas del pasado. ¿Quién ha hecho eso? Hermano, hay personas que se gastan un dineral yendo a profesionales para abrir su corazón y que puedan perdonar o puedan superar un abuso de cuando eran niños. Nosotros no somos conscientes. Cada vez que nos reunimos aquí, la palabra está haciendo una obra en tu interior. El Señor es el mejor psicólogo. Él es el médico del alma. Cuando tú te acuestas por la noche y tú lees un salmo, eso es mejor que una pastilla.
Y cuando tú te despiertas y abres la palabra y meditas en un texto, hermano, de verdad es que no somos conscientes de la bendición tan grande que nosotros tenemos. ¿Sabes lo que es irte al trabajo, irte con una verdad en tu mente? Tú eres mi roca y mi salvación. Venga, vete a trabajar y ve meditando en eso. Lo que nos pasa es que no meditamos. Leemos el devocional y cambiamos. Pero tendríamos que leer el devocional y salir de nuestra casa con una verdad que nos acompañe ese día. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde vuestros pensamientos en Cristo. Tú te vas con ese texto y lo vas meditando, eso te va a sanar el corazón, te va a ayudar en el día malo. La palabra es la que te anima. La palabra. Cuando no te anima la palabra, tú vas a buscar que las circunstancias te animen. Que cambie la situación, que la cosa mejore, que en el trabajo te vaya bien. Pero ¿y cuando el día está mal? Lo que te anima, la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué interesante, estamos en el 2026 y seguimos predicando la palabra. Este libro no pasa de moda. ¿Sabes que este es el único libro que no tienes que actualizar? Los ordenadores los tienes que actualizar. 2.0 y esto, y ahora tienes que meterle un programa. La Biblia no hay que tocarla. ¿Te has dado cuenta? Es el único libro que sirve para todos los contextos, para todas las culturas y para todos los tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esa es la historia, ¿no?, de Eunice y de Loida. Enseñaron a su hijo Timoteo, y Pablo le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A los padres que estamos aquí, a los titos, a los abuelos, lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, la palabra de Dios en sus mentes. La mejor herencia, la mejor herencia. Hay muchos padres que se preocupan porque tengan ropa de marca y porque coman saludable todos los días, eso está muy bien. Pero la mayor responsabilidad que tiene un padre, una madre, un abuelo, un tío, es enseñar la escritura a sus hijos. Y esto principalmente se tiene que hacer en el contexto del hogar, pero también se hace en el contexto de la iglesia. Por eso, antes de pasar adelante con el estudio, yo quiero, como dijimos el otro día en la reunión de hombres, yo quiero dar las gracias a todos los profesores, a todos los maestros, tanto hermanos como hermanas que suben cada domingo y que se preparan una clase para nuestros niños. No solamente hay que darle las gracias al que ha venido aquí a preparar el estudio, sino a los hermanos que suben y bajan esas escaleras y que durante la semana han estado orando por los niños, han estado estudiando, han estado preparando, han estado recortando, haciendo cosas para que el niño entienda la Biblia. ¿Sabéis que en muchas iglesias no se preparan las cosas así? Yo conozco iglesias, me han dicho iglesias que le ponen dibujitos en la tele o que constantemente le ponen, mira, colorea el arca de Noé y calladito aquí y luego juegos. Aquí, hermano, en nuestra iglesia le damos importancia a la palabra de Dios a los niños. Y damos gracias al Señor por nuestra iglesia y por todos los que sirven formando a nuestros niños. Porque esa palabra que está ahí, eso va a quedar en la mente y en el corazón del niño. Y aunque se aparte, luego el Señor puede utilizar esos textos para traerlo de nuevo a sus caminos. La palabra es necesaria para la nutrición espiritual y para mantener nuestra vida espiritual. Mira lo que dijo Jesús en el contexto del desierto, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellos que habéis merendado, la merienda dentro de un par de horas ya no sirve. Vais a tener que comer y por la mañana tenemos hambre, tenemos que desayunar. ¿Os dais cuenta? El alimento físico, cada 2 o 3 horas el cuerpo te está pidiendo más. Pues lo que dice el Señor es que no solamente de eso se vive. Hay que meterle al cuerpo. El cuerpo es, nosotros creemos que tenemos 2 partes, la parte material y la parte espiritual. Hay que cuidar la material, pero la espiritual también, a través de la palabra. Si no te alimentas de la palabra, te secas. Si no te alimentas de la palabra, te mueres espiritualmente. Y esto lo digo como creyente, pero sobre todo como pastor. Yo he visto a muchísimos creyentes que estaban adorando al Señor, sirviendo al Señor, y ahora mismo están viviendo perdidamente en el mundo. ¿Qué ha pasado con sus vidas? ¿Qué ha pasado de estar aquí a estar perdidos en el mundo? Han ido descuidando muchas pequeñas cosas. No le di importancia a la iglesia, no le di importancia a esta reunión, no le di importancia al discipulado, no le di importancia a la oración en mi casa, no le di importancia, y poco a poco, y acabas en el mundo, acabas enredado como Lot en Sodoma. ¿Son creyentes? Sí. ¿Han perdido su salvación? No.
pero están perdiendo muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Van a tener consecuencias de sus pecados. Así que oremos por esos hermanos que muchos quizás conocéis, que no están aquí, están apartados del Señor. La palabra produce crecimiento, la palabra produce madurez. Cuando hay personas que pasan los años, pero no están creciendo o no están siendo santificados, es porque no están profundizando en la palabra. Y que cada uno analice si tu vida está creciendo en santidad, si tu vida está creciendo en madurez, porque si van pasando los años y no se va viendo cada vez más a Cristo en ti, tú estás, sí, disfrutando del Señor, tus cancioncitas, tu devocional, pero la palabra no está produciendo ese carácter, no está produciendo crecimiento en ti. La palabra de Dios nos convence de pecado, nos convierte a la justicia. Dice 2 de Timoteo que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es el autor de la Biblia, aunque Él ha contado con diferentes personas para escribir, pero todo ha sido inspirado, todo ha salido de Él. Y la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia nos da sabiduría, la Biblia te da dirección como una lámpara que brilla en medio de la oscuridad. El Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Segunda de Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos, atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. La palabra fue escrita para alentarnos y para que perseveremos en esperanza. Ahora que, como hemos dicho en varias ocasiones, que el mundo se está rompiendo a pedazos, que la gente empieza a entrar en ansiedad y se preocupan, nosotros podemos mirar la Biblia y recuperar la esperanza y saber que cuando esto explote, nosotros estaremos una eternidad en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Hermanos, el crecimiento y la fortaleza de una iglesia crece y una iglesia va a estar fuerte si le da importancia a la palabra. Dice Hechos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. He puesto ahí en grande la palabra crecía, ¿os dais cuenta? Si la palabra crece, crece la iglesia. Normalmente, si Dios en su soberanía tiene otros planes para una iglesia, hay hermanos que están predicando con fidelidad y el Señor no está enviando más personas. Pero a nivel general, si una iglesia crece en la palabra, va a crecer también la santificación, va a crecer también a veces incluso en número. Hechos capítulo 12, 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13, 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, yo estoy plenamente convencido que lo que está sucediendo en nuestra iglesia es porque está creciendo la palabra. Lo que está pasando en nuestra iglesia y en otras muchas iglesias, gracias al Señor, es porque estamos intentando darle importancia a la palabra, profundizar en la palabra. No importa, en última instancia, no importa quién sea el pastor. Lo que importa es que el día de mañana, dentro de 40, 50, 60 años, el siguiente pastor o los siguientes pastores que estén detrás de este púlpito sigan dándole importancia a la palabra. A lo que nosotros tenemos que orar por aquellas personas que enseñan las Escrituras. Tenemos que orar para que el Señor siga levantando a hombres y a mujeres, que las mujeres compartan la palabra en el contexto donde el Señor quiere que lo hagan. Y es importante, vosotros estáis orando, hermanos. Señor, sigue levantando personas y sigue dando dones. Cuando tú escuchas a un predicador, escuchas a un maestro que tú lo disfrutas, ese don se lo ha dado el Señor. Le ha dado el Señor ese don. Y tenemos que orar, Señor, da dones a los hermanos y a las hermanas para que compartan la palabra. Y claro, si lo haces con ese don, si lo haces con esa gracia que el Señor te da, si predicas con la habilidad que el Señor te da, pues entonces, claro, las personas vienen a escuchar la palabra, pero también disfrutan del medio que el Señor está utilizando. Lo segundo que tenemos, el bautismo.
Eso en el contexto de la iglesia. El bautismo es un acto público en el que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Él me ha salvado y yo estoy aquí públicamente, sin vergüenza, para decir que le amo, que creo en Él, que quiero darle la espalda al mundo de donde Él me ha rescatado. Bueno, me imagino que la gran mayoría de los que estáis aquí, muchos estáis bautizados. ¿Tú te acuerdas el gozo que tuviste cuando te bautizaste? Hermanos, el bautismo trae gozo al corazón, gozo. Y si te paras a pensar, te estás metiendo en el agua y dándote una ahogadilla. Sea en una piscina o sea en la playa, pero es diferente. Es diferente. Tú dices, bueno, me estoy metiendo... No, es diferente. Algo está pasando ahí. Tú estás celebrando lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y tú estás ahí públicamente, delante de los hermanos de la fe, pero delante de tu familia, delante de tus amigos. Tú tienes gozo en tu corazón, porque además estás cumpliendo con un mandamiento. Esto es un mandamiento del Señor. Es una señal de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿no? El bautismo tiene toda esa simbología, ¿no? Yo me introduzco y mi viejo hombre muere y nace mi nuevo hombre, mi nueva mujer en Cristo. También significa eso, pero también nos recuerda que Cristo murió y que Cristo resucitó, así que es una ilustración preciosa del Evangelio. Pero también el bautismo nos recuerda que algún día nosotros moriremos, pero que resucitaremos. ¿Daros cuenta cuántos matices tiene el bautismo, ¿no? El bautismo en agua es un símbolo externo que muestra que ha pasado algo interno. De hecho, no se debería de bautizar nadie que no manifieste que algo ha pasado aquí. Sí, Moisés, yo creo y yo quiero ser... Ya, pero hay un cambio en tu vida, tú lo notas, tu familia lo ve, las personas que te conocemos estamos viendo algo y por eso es prudencial esperar un tiempo para ver si la persona florece, si el Espíritu Santo empieza a manifestarse, porque si el Señor entra en una vida, eso se tiene que notar. Si tú eres el mismo y eso y te quieres bautizar, pero sigues con las mismas dinámicas, sigues con el mismo desorden en tu vida, mejor no des ese paso todavía. Hay mucha gente que me han dicho a mí, no, mira, yo me bauticé y yo en verdad cuando me bauticé, yo creo que yo no estaba convertido. Simplemente me bauticé porque llevaba muchos años en la iglesia, porque desde pequeñito estaba y no tienen un recuerdo bonito de su bautismo. A través del bautismo estamos dando un testimonio de lo que el Señor ha hecho, de nuestra fe en Cristo. Si alguna persona ha creído en el Evangelio, si alguien en esta sala ha creído de verdad en el Evangelio y has confesado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, entonces debes de bautizarte. Si realmente has creído en el Evangelio y Jesús es tu Señor, tienes que bautizarte. Pero no vamos a profundizar más porque en los próximos capítulos hablaremos del bautismo y también aprovecho para anunciar que precisamente dentro de 2 domingos por la tarde vamos a tener una formación, un curso, una clase sobre el bautismo porque hay ya un grupo de personas que quieren bautizarse este año. Así que el 29 de marzo, si alguien aquí no está bautizado, tú puedes venir como oyente. Y si estás bautizado y quieres venir también, pues puedes recibir esa formación. Y también el libro que recomendamos, que estudiamos en nuestra iglesia, es ese que tenéis ahí en pantalla. Lo tenemos ahí en la librería, si alguien lo quiere conseguir, para estudiarlo, para tenerlo, para discipular a alguien. Es un libro muy bueno del Ministerio de 9 Marcas, que se llama El Bautismo. Y desde ya oremos porque el sábado 5 de septiembre, si el Señor lo permite, estaremos celebrando, como siempre digo, el día más importante del año. Que hay hombres y mujeres que siguen dando testimonio de que Cristo ha cambiado sus vidas. Celebraremos ahí en la playa de que el Evangelio realmente tiene poder para cambiar vidas. Así que oremos para que el Señor, como llevamos todos estos años, cada año podamos ver a personas bajando a las aguas, pero también os reto a cada uno de vosotros para que oréis y que el Señor os mande a lo largo de vuestra vida una persona a la que le puedas predicar el Evangelio y la puedas discipular. Y como hacemos nosotros, ¿no?, en nuestro bautismo, alguien te pueda llevar ahí a las aguas y pueda ser tú. Hermano, pídele al Señor. Muchas veces le pedimos al Señor que si el coche, que si la casa, que si un novio, que si el niño, pero le pedimos al Señor un discípulo. ¿Qué crees que te dará el Señor? ¿El dinero para poner el suelo de parqué? ¿O alguien que le diga al Señor, Señor, yo cada septiembre me gustaría llevar a alguien a las aguas? Alguien aquí se lo está pidiendo constantemente al Señor. Pídele eso, el Señor te lo va a dar. Pero seguro.
Incluso cuando venga alguien nuevo, di, yo quiero encargarme de esa persona. A veces aquí tenemos que estar buscando personas que discipulen. Buscando personas que discipulen. Tú tendrías que decir, Moisés, el primero que venga, yo quiero cuidar a esa persona. Yo quiero enseñarle el Evangelio, yo quiero dedicar tiempo, yo quiero estar con él, yo quiero acompañar a esa persona en uno de los días más especiales de su vida. Hermano, cuando viváis esa experiencia, eso es muy bonito. Eso es muy bonito y tenemos que pedirle al Señor que nos utilice para seguir llevando a personas, ¿no?, a los pies del Señor. La cena del Señor. La cena del Señor también es claramente un medio de gracia que el Espíritu Santo usa para bendecir a la iglesia. Y quiero deciros que la cena del Señor no es un momento simplemente donde aquí, en nuestro caso, lo hacemos una vez al mes, ¿no? Casi siempre el primer domingo de cada mes. Pero no es solamente un trocito de pan y una copita de vino de mosto. Tampoco es que te estés comiendo el cuerpo y la sangre. Tampoco es la transubstanciación. Pero, hermano, es un momento muy importante. Es un momento de comunión, no solamente entre nosotros, de unidad, sino también de comunión con Cristo. Señor, yo estoy participando de esto porque yo soy parte de tu familia, porque yo estoy en Cristo. Estos símbolos que tengo en mis manos me recuerdan lo que te costó a ti salvar mi alma del infierno. Que Dios no dio monedas, que Dios puso en el madero a la vida de su Hijo unigénito, allí lo puso para salvarte. Y ese momento debería de ser un momento solemne. Debería de ser un momento de reverencia al recordar lo que sucedió en la cruz, pero también debería de ser un momento de gozo y de esperanza. Siempre lo he dicho, hermano, nosotros no participamos de la Santa Cena como si esto fuese un tanatorio. Nosotros hay un momento de recogimiento, yo siempre trato de hacer esas dos dinámicas en mi mente, voy a los pies de la cruz, recuerdo lo que el Señor hizo, pero luego resucito porque la tumba fue abierta. Sonrisas y lágrimas. Hay un momento donde dice, Señor, ¿cuánto te costó a ti esto? Ahí estabas muriendo por mi pecado, pero Señor, tú venciste. Tú le pisaste en la cabeza al diablo, venciste. Has vencido a la muerte, has vencido al pecado. Señor, la tumba, la piedra fue removida. No hay un cuerpo ahí, así que celebramos porque estamos aquí recordando a alguien que está vivo. La Santa Cena nos muestra la unidad que tenemos los creyentes. Hermano, nosotros nos llamamos hermanos por lo que Cristo hizo. Nosotros participamos de los símbolos y tomamos la Santa Cena y eso es lo que nos une. Precisamente lo que nos une es lo que el Señor ha hecho. Si el Señor no lo tuviésemos en común aquí, probablemente la gran mayoría de los que estamos aquí no nos conoceríamos. Y si nos conoceríamos, no nos querríamos como nos queremos. Por ejemplo, algunos de los jóvenes que estáis aquí, si vosotros no fueseis creyentes y a la persona que conocéis la conocéis de la universidad, pues sería una compañera. Pero qué interesante que la persona que está aquí la conoces, pero es que además la quiere. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué a veces, no sé si estás de acuerdo, por qué a veces los vínculos espirituales a veces son más fuertes que los vínculos familiares? Dice, ¿cómo es posible que a esta persona yo la quiera más que un primo mío? Hay un misterio ahí. Somos la familia del Señor. Hay una unión espiritual. Ese momento de la Santa Cena nos fortalece. Por eso tampoco tenemos que tomarlo a la ligera. Hermanos, no tenemos que tomar la Santa Cena si estamos viviendo en desorden, practicando un pecado. Si tú sabes que vas a tomar la Santa Cena y mañana vas a seguir ahí, párate. Ahora, si has pecado, toma y disfruta. Pero si tu vida está de espaldas al Señor y has perdido el temor a Dios, no tomes. No tomes la Santa Cena. Si tu vida está en desorden, no tomes la Santa Cena. Si tú estás viviendo con una persona y no has hecho un pacto matrimonial y estás teniendo relaciones, no tomes la Santa Cena. Juicio. Hay gente que cayó enfermo, dice la palabra. Algunos cayeron enfermos porque tomaban la Santa Cena como si esto... No, hermano, cuidado. Estamos aquí tomando la Santa Cena y yo no puedo estar pisoteando esos símbolos sagrados del Señor. Esto se estudiará en el próximo capítulo, pero he recordado que hace unos años dimos también un taller, si alguien lo quiere ver, ahí en nuestro canal de YouTube, hay un taller sobre la Santa Cena y nosotros como iglesia finalmente nos hemos posicionado, y aprovecho para recordarlo, que aquella persona que no es miembro de una iglesia no debería de tomar la Santa Cena.
O un hermano o una hermana, ahí en nuestro caso a veces decimos que si alguien está aquí entre nosotros y está esperando para ser miembro, pues bueno, en este caso nosotros permitimos que tomen la Santa Cena. Hay algunas iglesias que dicen hasta que no es miembro no toman, los respetamos y también tiene mucho sentido. Pero si hay alguien que dice, no, yo ni soy miembro, ni estoy pensando en hacerme miembro, entonces no tomes la Santa Cena. Y en ese estudio lo explicamos, porque la Santa Cena no es algo que yo hago solo con el Señor, si no lo haría en mi casa. La Santa Cena es horizontal y vertical, es entre nosotros y con el Señor. Cuando tú estás tomando la Santa Cena, tú tienes que decir, ¿yo a quién le estoy rindiendo cuenta? ¿Quién es mi pastor? ¿Con qué relación tengo yo con los creyentes? Eso es importante para tú estar participando de la Santa Cena. En cuarto lugar, la oración. Otro medio de gracia que el Señor nos ha dejado aquí en la iglesia. La oración dentro de la iglesia, cuando la iglesia se reúne, cuando oramos unos por otros, estos son medios poderosos del Espíritu Santo que Él usa para bendecirnos. Hermanos, la oración nos bendice y debemos orar juntos, tanto de manera individual, pero sobre todo orando como se ve en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva vamos a ver muchos momentos donde la iglesia estaba orando por situaciones, por dificultades, para que el Señor derramase dones, que el Señor los visitara. Mira lo que sucedió en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, hablando de los apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Cuando recibieron esa noticia, empezaron a adorar al Señor, empezaron a orar. Señor, gracias por lo que tú has hecho. Señor soberano, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra. Hechos capítulo 12, versículo 5. ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras que Pedro estaba en la cárcel? Llorar, estar triste. Hechos 12, 5. Pedro en la cárcel, la iglesia orando. Y hermano, y nosotros tenemos que hacer eso. Cada vez que hay una situación complicada sobre la iglesia, sobre una persona, sobre una familia, ¿qué hacemos? Oramos. Y eso es muy bonito. Porque además el hermano, cuando tú le dices que estamos orando por ti, eso le alienta, eso le anima. Hay muchas personas que nos han dicho, yo he sentido que había gente orando por mí. Cuando una persona está ingresada, cuando está pasando una situación complicada y tú sabes que están pidiéndole a Dios por tu vida, eso es muy bonito. Y además, Dios, que es soberano, pero Él ha decidido obrar por medio de la oración. Este es el misterio también. ¿Dios puede hacerlo sin que tú ores? Sí, de hecho, muchas veces hace cosas sin que nosotros oremos, ¿no? Pero a Dios le ha placido como un padre decir, ven, cuéntame lo que te preocupa, cuéntame lo que te carga, yo voy a escuchar tu oración y ¿sabes qué? Para edificar tu fe, te lo voy a conceder. ¿No te has alegrado tú cuando tienes algo que has pedido al Señor o una lista y vas tachando? Tú dices, esto se ha hecho. Señor, que tú has escuchado esto y tú me has dado esto. Gloria a ti, Señor. Y el Señor hace así y te dice, venga, esto te lo regalo para que veas que te he escuchado, que yo soy todopoderoso, que yo estoy contigo, que me importan tus cosas. El otro día hablamos en una reunión que nosotros que creemos en un Dios que ha hecho el universo, pero a la vez creemos en un Dios de detalles. Qué cosa más bonita. Que tú le digas al Señor, Señor, me gustaría, yo qué sé, me gustaría esa camisa, me gustaría esto. Y luego hace así el Señor, seguro que aquí hay un montón de experiencia. Y hace así el Señor y te da algo que pediste. Incluso a veces te da algo que no has pedido, pero que tú anhelabas. Qué bonito es nuestro Dios. El que está controlando las galaxias, pero sabe que a ti te gustaría el sábado estar en ese lugar, disfrutar de ese momento, y Él como Padre te lo regala. Qué bonito. Ese es nuestro Dios, por eso nosotros oramos. Y hermano, os animo, yo os animo. El otro día también lo decíamos en la reunión de hombres. Hay que practicar más la oración en comunidad. Y yo doy gracias a los hermanos que sé que en una reunión, si nadie ora, va a orar mi hermana Amalia y mi hermana Josefa. Eso está garantizado. Y gloria a Dios por vosotros, hermanas. No os canséis nunca de hacerlo, porque yo sé que a veces pueden pensar, uy, otra vez yo, hacerlo. Hasta que alguien os pise y oren y tú digas, Señor, gracias porque otro está orando. Pero no puede pasar, hermano, que digamos, hay un tiempo de oración y esté aquí pasando los minutos y nadie ore. ¿Eso cómo va a ser? Si decimos es un tiempo de oración, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ahora que nadie ore porque estoy dando una clase.
Pero si termina la clase decimos, hermanos, un tiempo de oración. Tendríamos que orar. Y hay que orar para que el Señor nos visite y nos derrame un avivamiento, porque las oraciones nos bendicen. A mí me ha bendecido muchísimo la oración del hermano. ¿A cuánto le ha bendecido la oración del hermano? ¿Por qué te ha bendecido? Porque hay cosas que él ha dicho desde su corazón al Señor, que tú has dicho, Señor, yo quiero eso. Por eso decimos amén. Amén no es una muletilla, no. Amén. Señor, que así sea. Y cuando un hermano está orando y yo digo en mi interior, amén, yo me estoy uniendo a su oración. Señor, hazlo. Señor, su lágrima es mi lágrima. Señor, su deseo es el mío. Si está clamando por la salvación de su hijo, yo digo, Señor, amén, amén, toca a su hijo. ¡Qué bonito! Y tenemos que orar para que el Señor nos visite, hermano, que el Señor nos visite. Que tengamos momentos preciosos de oración, donde oremos unos y otros. Y ahora también quiero decir que tenemos que aprender a orar. Porque a veces hacemos así, y ahora voy a orar, y me llevo 17 minutos de reloj. Hermano, cierra la puerta de tu habitación y ora todo lo que quiera, pero aquí pues tienes que saber, tienes que ser consciente que hay más personas, no te puedes llevar 20 minutos orando. Si hemos dicho, hermano, vamos a orar por las misiones y ahora empezamos a orar por las misiones, pero Señor, y mi prima que mañana tiene la prueba del médico, ¿qué me importa a mí tu prima ahora? Estamos orando por las misiones. Y digo esto, aunque lo digo así con este tono de broma, pero muchas veces nos dispersamos en las oraciones y si somos sinceros, nos cuesta ahora estar conectados a la oración porque la persona está orando por esto y por esto y por esto y por esto y mañana, Señor, y no, hermano, aprendamos a orar. Y luego tú te metes en tu habitación y ora por tu prima y ora por lo que quieras, pero aquí tenemos que aprender a orar, que sean oraciones dinámicas, fluidas, pensando en el Señor, no pensando tanto en que la gente me está escuchando. ¿Os acordáis? Si alguien tiene problemas o si a alguien le cuesta el tema de la oración, que sé que a muchas personas de las diferentes disciplinas, hace un tiempo estuvimos estudiando este libro, que no sé si nos queda ahí algún ejemplar, si no arriba tenemos alguno, que se llama Orando la Biblia. Si a alguien aquí le cuesta orar, tú dices, Moisés, yo la oración no la llevo muy bien, te recomiendo que te leas ese libro o si pones Orando la Biblia en nuestro canal, hicimos un estudio de ese libro. Y es muy interesante porque lo que el autor enseña es que oremos con la Biblia, o sea, coges un pasaje de la Biblia, haces tu devocional y oras en dirección al texto. O sea, si el texto habla de la justicia de Dios, pues ora con eso. Si el texto habla del matrimonio, pues ora por los matrimonios. Si el texto habla de las ofrendas, pues... Y es muy bonito porque cada día tu oración es variada, no estás orando siempre por lo mismo. ¿No te pasa que te cansas al final de orar siempre por lo mismo? ¿O que ya no sabes por qué orar y todos los días oras por tu prima? Entonces, para no orar siempre por lo mismo, pues voy a hacer que la palabra esté conectada a la oración. Voy leyendo la Biblia y dejo que el texto me lleve a orar. Os lo recomiendo muchísimo, tanto el estudio como el libro. 5. Adoración. La adoración genuina es la adoración en el Espíritu. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana. La hora viene, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Una adoración espiritual, donde el Espíritu Santo esté presente. Una oración bíblica, una oración conforme a la voluntad del Señor. Una adoración que agrade al Dios Trino. Que haya libertad, que no sea algo en plan formal, ritual, sino que el Espíritu Santo, que le demos libertad a la persona del Espíritu Santo. Hermano, la próxima predicación hablaremos nuevamente también del Espíritu Santo. Y aquellos que somos aquí creyentes, el Espíritu Santo mora dentro de ti y te habrá pasado a ti que el Espíritu Santo pone en tu interior orar por alguien, orar en esta dirección. Tú dices, ¿por qué me ha venido a la mente? Hazlo. Y hermanos, cuando tú tengas dudas, hazlo. Siempre y cuando lo que estés pensando no sea algo antibíblico, porque algunos dicen, Moisés, ¿cómo sé yo si es de mi conciencia o del Espíritu Santo? Si es algo bueno, hazlo. Yo me guío así, hazlo. Porque no, tengo en mi mente de moverme e ir a orar por él. ¿Cómo sé yo si es el Espíritu? Hazlo. Si no es del Espíritu Santo, pues nada, has ido y has orado por un hermano. Pero si es del Espíritu Santo, esa persona va a terminar y te va a decir, esto que tú me has dicho, lo necesitaba. Como con la oración, como con otras cosas. Hay veces que el Señor te va a poner
bendice a esta persona, haz esto, llama esto, haz... Y tú dices, ¿cómo? Hazlo, hazlo. El que me tenía siempre la cabeza así era nuestro hermano Daniel Invalid, que me llamaba siempre, Moisés, tengo esto en mente, lo hago. Digo, hazlo, Daniel, hazlo, porque claro, él siempre le costaba ahí, es que he visto un mendigo y no sé si repartirle un folleto. Dale el folleto. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea para la gloria del Señor, hazlo. ¿Qué es tuyo? Pues nada, quedará ahí y será un bien. Pero si es algo del Espíritu Santo, lo haces y luego vas a ver que realmente tiene fruto, ¿no? Así que nuestra adoración tiene que ser una adoración en el Espíritu, gobernada por el Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Mira lo que sucedía aquí en el Antiguo Testamento, cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor. A medida que alzaban la voz con trompeta, con címbalos, con otros instrumentos, alababan al Señor diciendo, Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Y entonces la casa se llenó de una nube. La casa del Señor. Versículo 14. Bueno, y a veces leemos esto y decimos, no, eso del Antiguo Testamento, Dios es el mismo. Y quizás no haya una nube, pero hay veces donde la presencia de Dios se está moviendo de una manera tan bonita que tú dices, Señor, tú ahora mismo te estás moviendo de una manera increíble. Los incrédulos que no son salvos están sintiendo la presencia de Dios. Cuando viene alguien que te dice, yo he sentido aquí, eso es verdad, ha sentido al Señor. Todavía quizás no es salvo, pero lo que ha visto, lo que ha sentido en su corazón es el Señor. Es como alguien que entra en un lugar y está oliendo la comida y dice, uy, qué bien huele, y sí, es verdad, la estás oliendo, eso dice Hebreos, los que degustaron, pero no la comieron. No han comido la comida, pero han degustado, han olido, han visto, han experimentado al Señor y dicen, allí está, ya, todavía no ha pasado nada aquí, pero externamente han sentido al Señor. Pues dice que la presencia de Dios vino, versículo 14, y los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Hermano, cuando el pueblo de Dios adoraba, Él venía de una forma muy visible para morar en medio de ellos. Esa frase, ¿no?, que hemos escuchado muchas veces, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y qué interesante, ¿no? Porque la alabanza realmente, la adoración, para mí la más correcta es la que se centra en Él. Hay que intentar, yo sé que hay muchas veces cuando hay canciones que hablan de ti, pues tú te sientes muy bien y a mí hay muchas canciones que apuntan a ti, pero realmente lo que más bendice, lo que más agrada a Dios es que la canción apunte a Él, y hable en Jesús fuerte soy, tú vas a venir, ¿no? Que hable a Él y mientras tú estás adorando a Él, haciendo doxología, eso te ministra a ti. No es poner la canción mirando hacia ti, eso es lo que hacen los cantantes, ¿no? Y por eso la gente escucha tanto música romántica, porque lo que yo siento, lo que esta canción me dice a mí, son canciones de desamores o son canciones de alegría. No. Aquí nosotros cantamos a Él y mientras lo ministramos a Él, Él nos ministra a nosotros. Esa es la dinámica de la adoración. Y mediante la adoración congregacional, Dios se mueve y bendice a su pueblo, tanto de manera individual como a todo su pueblo. Aprovecho aquí para deciros que en los tiempos de alabanza, hermano, yo os animo a todos, que estemos concentrados en adorar al Señor. Como hemos dicho muchas veces, hermano, desde aquí se ve todo. Yo voy intentando mirar a todo el mundo, pero cuando uno está cantando, cuando uno está aquí, uno está viendo quién está mirando el móvil, quién ha mirado, la puerta se ha abierto y miras para atrás y miras al que ha entrado y le saluda y a veces estamos mirándonos las uñas, hay gente que se peina durante la alabanza. Hermanos, ¿no somos conscientes que aquí está el Señor y que le estamos adorando? Cuando nosotros estamos adorando al Señor, Él está aquí entre nosotros y está esperando que su pueblo le alabe. Y desde el que está allí atrás en la puerta hasta el que está aquí, todos deberíamos de estar pensando, Señor, tú estás aquí. Y ahora este tiempo, ya luego habrá otro tiempo, pero ahora este tiempo es para rendirte mi adoración a ti, para cantarte, para estar concentrado, porque así es como tú vas a experimentar la bendición.
Si estás por ahí despistado, va a pasar el tiempo de alabanza y no vas a ser bendecido. Me habéis visto, ¿no? Sabéis que yo estoy aquí y muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Siempre me giro. Espero que no penséis que yo estoy girándome para ver quién adora o la que se está haciendo las uñas. A mí personalmente, cuando yo veo que la iglesia está adorando, me bendice ver a la iglesia adorar. Entonces, como no estoy aquí, pues yo hay un momento que veo que todos estamos cantando, además los hermanos de la alabanza, estamos viendo, ¿no?, que están siendo muy sensibles, que hay veces cuando estamos cantando algo y la iglesia está cantando, pues paran los instrumentos y nos hacen cantar de nuevo. Ese momento es muy bonito. Y a mí, pues me gusta girar y ver el pueblo de Dios adorándole a Él. Me bendice, esa imagen me bendice, igual que cuando tú ves a tu hijo o a tu hija, cuando ves un atardecer, esa imagen te bendice, a mí ver al pueblo de Dios adorando, me bendice. Y esa es la importancia de la adoración. En sexto lugar, esto nos gusta mucho, pero algo que Dios ha dejado a la iglesia es la disciplina. La disciplina. Es un medio por el que el Señor promueve la pureza, estimula la santidad y deberíamos contar con la disciplina como un medio de gracia. Dios nos ha dejado el medio de gracia de la disciplina. La iglesia debe ejercer la disciplina con el conocimiento de que siempre se hace delante de la presencia del Señor, ¿no? Yo te estoy disciplinando delante del Señor. Dice aquí que la disciplina eclesiástica es de bendición para la iglesia. Mira qué interesante las diferentes cosas que hace la disciplina. Primero, restaura la vida de un creyente. Cuando un creyente está viviendo en pecado y tú lo disciplinas, le dices, mira, ahora vamos a empezar a trabajar un proceso en ti, o ahora este tiempo no queremos que tú toques o que tú hagas esto porque tenemos que centrarnos en tu vida, en tu corazón. Al principio la disciplina se ve como algo negativo, pero no hay que verlo como algo negativo, porque Dios al que ama, disciplina. Él no quiere dejarte así. Entonces te está disciplinando para restaurar tu vida, para que vuelvas a estar bien, para que vuelvas a estar bien con el Señor, con los hermanos. Así que la disciplina restaura tu vida. Pero mira también la disciplina lo que hace. La disciplina restaura la relación con las personas. Y nosotros tenemos que estar bien con los hermanos en la fe. Y si sabemos y vemos que hay hermanos que no se tragan, que no se saludan, que hay odio en sus corazones, muchas veces sabemos eso y se sabe en la iglesia y bueno, no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada si sabemos que esas dos personas no son capaces ni de hablar, ni de saludarse, ni... Pues la disciplina lo que pretende es decirle, hermano y hermana, esto no está bien. No está bien que delante del Señor estéis así. No está bien que delante del Señor yo esté tomando la Santa Cena y yo no me hable contigo nada y en mi corazón yo tenga odio hacia ti. ¿Cómo va a estar bien eso? ¿Cómo va a estar bien que un hermano que esté en la alabanza o que esté sirviendo en cualquier área en tu corazón, que Dios es el que conoce el corazón? El que conoce el corazón es Dios, más que tú a tu propio corazón. Y Dios te dice, pero si esto no está bien, espérate y arregla las cosas. Arregla las cosas. Así que restaura la vida del creyente, reconcilia nuestra relación con los hermanos, pero también reconcilia tu propia relación con Dios. Y algo interesante es que cuando la disciplina se hace público en la iglesia, en alguna ocasión hemos tenido que disciplinar públicamente, o a veces informando a todo el mundo, o simplemente la gente sabe que durante un tiempo hay una persona que no está sirviendo. Eso es precioso también. ¿Sabes por qué? Porque eso produce temor en el corazón de la iglesia. El resto de la iglesia entiende que aquí tenemos que vivir en santidad. Y hay muchas iglesias que este tema no lo tratan y que se sabe que se está permitiendo el pecado, personas que están en desorden, personas que están practicando el pecado, jóvenes que están el sábado por la noche en la discoteca y el domingo en la iglesia y nadie hace nada, nadie dice nada. Y eso hace que la presencia del Señor no fluya ahí con libertad, ¿eh? Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando el Señor sabe que hay una iglesia que está ocultando el pecado bajo la alfombra, ahí están preparando la reunión, pero ahí no va a haber presencia del Señor, no va a haber bendición. El Señor no va a añadir personas a la iglesia. Así que oremos también para que el Señor nos dé valentía para disciplinar.
y que lo hagamos siempre con amor, con amor. Pero hay que orar, hermanos, porque yo como pastor de lo que peor llevo es de tener que disciplinar a una persona. ¿A quién le gusta tener que sentarte a una persona o tener que decir a una persona, ya no eres miembro de la iglesia? A mí me ha pasado en todos estos años de llamar a hermano y decirle, hermano, hermana, es que llevas 2 años sin aparecer por aquí. Y te hago esto no por echarte de la iglesia, te hago esto para ver si reaccionas y te das cuenta que tu vida no está bien. Entonces eso es complicado, pero tenemos que orar, hermano, porque eso es lo que hace que cuidemos la iglesia. Y eso es lo que hace que Dios sonría en una iglesia, que tengamos temor de Dios, que hagamos las cosas conforme a su palabra. Mira lo que dice esta frase, la disciplina eclesiástica debe verse como un medio de gracia por el que el Espíritu Santo ofrece bendición a su iglesia. Yo fui disciplinado a la edad de 16 años. Y me disciplinaron y recuerdo, creo que sí, mi pastor subió al despacho conmigo y entonces, bueno, pues se hizo público un pecado que yo estaba cometiendo y creo que la disciplina fue que estuve 1 año sin servir. 1 año sin poder hacer nada, restaurando mi vida. Yo recuerdo perfectamente esa conversación. Y recuerdo que cuando, con 16 años, que eres muy inmaduro, salí de la iglesia, me fui solo a una plazoleta, me puse a llorar, y ahí yo dije, nunca más piso la iglesia. Ahí, en ese momento, esos eran los pensamientos que estaban saliendo, ¿no? De mi mente, porque claro, te están disciplinando, ¿no? Pero el Señor me dijo, pero es lo que necesitas. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y yo te estoy disciplinando porque te amo. Hermanos, la palabra dice que la disciplina al principio no gusta, pero el que soporta la disciplina luego produce fruto. Eso dice la Biblia. Eso dice la Escritura. La disciplina, ¿a quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta una tarjeta roja? ¿A quién le gusta que te digan, y más en mi caso que fue algo público, tuve que pedir perdón a la iglesia? Yo hoy doy gracias a mi pastor por hacer eso. Porque me salvó la vida espiritualmente. Me hizo entender el temor de Dios, me hizo entender de que aquí no estamos jugando a la iglesia, hermano. Aquí no estamos jugando, nadie está aquí jugando a la iglesia. Aquí está el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios 3 veces santo, que si alguien entraba al tabernáculo en pecado, moría. Ese mismo Dios está aquí entre nosotros. Ese mismo Dios se cargó en un tiempo de gracia a Ananías y a Zafira. El mismo Dios, porque Dios es el mismo. Y le preguntaron allí a ese hombre, ¿en cuánto has vendido? No, hemos vendido. ¿A qué le dice Pedro? ¿Qué le estás mintiendo a Dios y al Espíritu Santo? ¿Qué le estás mintiendo a Dios y al Espíritu Santo? Mira, conmigo te puedes quedar, pero ¿tú te crees que te vas a quedar con Dios? Y murió. Y a las 3 horas, ¿quién entró? A las 3 horas entró su mujer. Y cuando entró la mujer dijo exactamente lo mismo. ¿Y qué le pasó a la mujer? ¿Qué le pasó? Murió, ¿no? Una pregunta. Es fuerte la respuesta, es fuerte la respuesta. ¿Quién mató a Zafira? Responde. ¿Quién la mató? Dios. ¿Quién mató a Ananías? ¿Quién lo mató? Dios. Y dice el texto que cuando pasó eso, vino temor a la iglesia. Y no termina ahí, porque luego nosotros, como hacemos las separaciones, porque luego ya viene el capítulo 5, pero el capítulo otro comienza diciendo que vino temor a todos los incrédulos. Tanto los incrédulos como los creyentes entendieron que allí en la iglesia estaba el Señor y que no somos perfectos, pero que hay que vivir en santidad. Y hermanos, hay que vivir en santidad. Hay que vivir en santidad.
Y esto no quita con lo que estamos viendo con nuestra serie, ¿no? De que el Señor ha pagado y que somos salvos siempre, pero es que siempre está esa tensión ahí. No la separes, no la separes. Vas a ser salvo siempre por los méritos de Cristo, pero vive en santidad. Lucha, santifícate, esfuérzate. Toma tu cruz, niégate. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Todo el Nuevo Testamento está escrito en esa tensión. Para que nosotros no digamos, salvo siempre salvo. Pues entonces vivo como me da la gana. Que eso es lo que pasó también con estas doctrinas, que cuando alguien la lleva al extremo, pisoteamos, como dice Bonhoeffer, y hacemos que la gracia sea una gracia barata. La gracia no es barata, la gracia costó mucho. Así que cuando alguien te discipline, cuando alguien te exhorte, recíbelo con amor. Punto número 7. Algo que también se practica en la iglesia y que es un medio de gracia. ¿Te has dado cuenta que esto es también una bendición? Y me gustaría que viéramos este matiz como una bendición, hermano. Es una bendición ofrendar. Y me gustaría que pudiéramos en nuestra mente, porque parece como que en la reunión es como que es el momento donde hoy tengo que dar, y es una bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, si estás dando es porque estás recibiendo. Cuando tú puedes dar es porque el Señor te está bendiciendo. Y hemos hablado ya a lo largo de este año y en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de la ofrenda, de hacerlo con fe, de dedicarlo a Cristo, de ofrendar por amor a su pueblo. Ahí es donde está la bendición. Hermano, que en este lugar nos reunimos, en este lugar se predica el Evangelio, aquí estamos entre todos cuidando, sosteniendo los gastos que hay aquí. Y cuando la ofrenda se realiza con alegría, no por obligación, ahí es donde está la bendición. Dios ama al dador alegre. Y tienes que meditar si estás ofrendando con alegría o si lo estás haciendo por obligación o porque toca o por religiosidad. Pablo ve el ofrendar como una siembra espiritual. Yo estoy ofrendando para el reino de Dios. Dice, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Así que nosotros deberíamos de también, ese momento donde ofrendamos, pues hacerlo con gratitud, con un corazón de adoración al Señor. Lo dije en la pasada reunión de miembros, quiero volver a repetirlo. Gracias al Señor hay diferentes maneras de ofrendar y no estamos en contra de ellas porque se puede ofrendar a través de transferencia, a través de PayPal, a través de Bizum, a través de muchas maneras, y lo importante es que ofrendemos. Si es posible, si te es posible, si no te es posible, pues nada, pero si te es posible, en el momento donde estamos participando, tú entregar tus ofrendas, yo creo que es algo también que tenemos que intentar que no se pierda. Así que, o alguna vez, una vez al mes, intenta ofrendar o ofrenda para otra cosa que haya allí, aunque hagas tu transferencia, pero es bonito que en ese tiempo tú estés participando. Yo recomiendo que en el tiempo de la ofrenda, yo veo que muchas veces pasa de la caja y damos el sobre como, hermano, eso que tú estás haciendo es espiritual. Y quizás estás metiendo dinero ahí en la cajita sin pensar en ese acto. Y tú antes de meter ese dinero, sería muy bueno, y te doy recomendaciones, consejos, de que con ese dinero que tienes ahí tú puedas orar y decir, Señor, gracias porque puedo darte, gracias porque tú me estás sosteniendo y por eso hay dinero en este sobre. Señor, ayúdame a que este dinero no sea mi ídolo y te lo estoy dando para mi corazón que sea libre del ídolo del dinero. Señor, dale sabiduría a la iglesia. Señor, multiplica la ofrenda. Hay tantas cosas que podemos hacer en ese momento y eso hace que ese acto sea adoración. Si no lo haces así y simplemente metes el dinero, pues estás haciendo algo mecánico. Así que ora, dale gracias al Señor y os recuerdo que ahora estamos en una etapa donde todos debemos de esforzarnos y de ser generosos con nuestras ofrendas. Porque estamos orando por un local en propiedad, por lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia y no se nos puede olvidar eso, hermano. Tenemos que intentar esforzarnos y ser generosos con nuestras ofrendas para todo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Número 8. Los dones espirituales. Dones espirituales. Pedro ve los dones espirituales como canales por los que la gracia de Dios viene a la iglesia. Dice Primera de Pedro, cada uno ponga al servicio de los dones el don que haya recibido. Pablo enseña que hay que usar los dones procurando que estos abunden para la edificación de la iglesia. Todos los creyentes que me estáis escuchando,
Todos tenéis dones. Muchas veces me preguntan, ¿cómo descubro yo mis dones? Sirviendo. Yo después de ese tiempo que he contado y empecé a servir al Señor con mucha pasión en mi corazón, yo servía en todo, empecé a servir en todo. Y mientras iba sirviendo, yo me iba dando cuenta dónde estaba mi corazón más involucrado y también las personas reconocen los dones. La iglesia empieza a reconocer, si cuando tú cantas la gente se va, pues este es mi don, no es tu don. Lo quieres tener, pero el Señor no te lo ha dado. O si piensas que eres un buen maestro y cuando estás ahí con los niños, pues no llegas, pues no es tu don. Y hermano, no tienes que obsesionarte por algo que el Señor no te ha dado. O si, no, yo quiero predicar, pero si cuando estás predicando, pues no estás trazando bien la palabra, no estás transmitiendo bien el mensaje y hay varias personas que te dicen, mira, hermano, que esto no es lo tuyo. Hay mucha gente en las iglesias predicando y no es lo suyo. Y habría que decirle con cariño, esto no es lo tuyo, a lo mejor tienes otro don precioso que no has descubierto. Así que sirve y sirviendo el Señor te va a mostrar dónde te quiere. Pero lo que quiero decir es que todos los creyentes que estáis aquí, el Señor os ha dado uno o varios dones. ¿Para qué son esos dones? Para edificar la iglesia. Escucha esto. Dios te ha dado un don a ti que es para mí. Para edificarme a mí. Y cuando un creyente no está sirviendo, tú me estás robando bendiciones a mí. Esto es fuerte. Dice que Dios nos ha dado dones para la edificación de su cuerpo, para la edificación de los santos. Cuando un creyente no sirve en cualquier área, está robando bendiciones a otros hermanos. Porque el don no es tuyo y tenemos que cambiar esa visión, que muchas veces las personas que tienen dones exaltamos tanto a la persona el don que tiene, que el don no es para él, el don es para otros. Y se nos olvida eso y cogemos nuestros dones a veces para nosotros, para mi ego, para cómo yo me siento, pues mira, voy a predicar aquí, que no, que el don que el Señor me ha dado es para bendecir a otro. Así que, hermano, descubre tu don y ponlo a disposición de la iglesia. Todos vosotros tenemos que poner nuestros dones a disposición de la iglesia. Vamos terminando. Compañerismo, comunión. No debemos descuidar el compañerismo cristiano. Esto es un valioso medio de gracia. Mira lo que dice Hechos. Y perseveraban en la doctrina. Esta palabra es importante, perseverar. Otra vez lo digo, es muy importante congregarte. Dice perseverar. Hay que perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Si tú sabes que se está dando la Santa Cena y no estás participando, no estás perseverando. En las oraciones, si estamos teniendo reuniones de oraciones y tú no vienes, no estás perseverando. Y yo quiero exhortaros como pastor a que perseveréis siempre que podáis en la vida de la iglesia, por vuestra salud espiritual. Persevera por tu matrimonio. Cuando tu vida espiritual no esté bien, tu matrimonio no va a estar bien. Y cuando tu vida espiritual no esté bien, tu matrimonio no va a estar bien y tu familia no va a estar bien. Así que llénate del Señor de manera personal, pero llénate del Señor con los medios de gracia que Él ha dejado en su iglesia. Y necesitamos perseverar. Mira el texto de Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el Señor en el versículo 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortarnos. Hermano, no te he visto. Hermano, te echo de menos. Hermano, te has perdido esta bendición. Hermano, ven. Hermano, hay cosas que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Y yo os animo porque esto es algo que no solo tiene que hacer el pastor. Si aquí estáis viendo a personas que no han venido o que están empezando a faltar, con cariño, mándale un mensaje, llámalo. Cuando lo veas por la calle, pregúntale, hermano, ¿te está pasando algo? Te estoy echando de menos. Por cierto, la persona que te dice esas cosas es la que más te quiere. ¿O no? Porque si tú dejas de venir y nadie te llama y nadie te anima a venir, pues entonces al final no eres especial para muchas personas. Así que yo os animo a que
Exhortemos a hermanos que están despistados, a jóvenes que sabéis que no están viniendo a los estudios, que no están viniendo, que no están sirviendo, que no están asistiendo a las reuniones. Animémonos, porque mira lo que dice el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tenemos que amarnos unos a otros. No hay unos a otros sin iglesia. ¿Cómo haces el unos a otros sin la iglesia? ¿Cómo cumples Gálatas capítulo 6, versículo 2? ¿Cómo llevas tú la carga de alguien en tu casa solo? Y es importante que llevemos las cargas porque todo el mundo aquí tiene cargas en su corazón. ¿Quién aquí no tiene un problema, una situación personal o familiar? Y la iglesia Dios la ha dejado para que tú puedas compartir tu carga, que tú a algunas personas con quien abres tu corazón y tienes intimidad le digas, mira, que estoy pasando por esto. Y la persona te dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y luego en una semana te manda un mensaje y te pregunta, ¿cómo está eso? Eso es precioso. Y eso es la iglesia. Nos animamos, oramos unos por otros, llevamos las cargas. Así que, hermano, involúcrate en la iglesia, involúcrate en la vida, involúcrate en las necesidades de otros. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Me encanta este versículo porque lo que este versículo muestra es que la vida de iglesia no era solo entre cuatro paredes. ¿Te has dado cuenta? Quedaban juntos para comer. Qué bonito cuando tú vas a un sitio, a un centro comercial y te encuentras allí creyente. ¿Qué hacéis aquí? ¿No? Que hemos quedado para tomar café. Qué bonito. Nosotros ayer quedamos un grupo para jugar a fútbol, nos peleamos, nos pegamos una patada, luego nos abrazamos. Qué bonito. Todo ahí, todo el pecado, la santidad, la reconciliación, todo en una hora. Pero es bonito porque, claro, tú dices, ayer estuve haciendo deporte con mis hermanos. Hermano, eso es muy bonito, que seamos iglesia fuera de aquí y que nos llamemos, que nos invitemos. Mira, ¿tienes algo que hacer el domingo? No, vente aquí a casa, vamos a... Eso es ser iglesia. Y cuando la gente ve que la iglesia no queda aquí, la gente dice, eso es lo que yo quiero. Y cuando una iglesia vive así, mira el resultado, cómo termina el versículo. Y el Señor añadía los que debían de ser salvos. Cuando el amor de Dios no está solo entre cuatro paredes, sino que está entre nosotros, el Señor añade, porque este mundo necesita ese amor. El amor es lo que este mundo necesita. Y el amor es lo que tenemos nosotros aquí en la iglesia, hermano, porque el Señor está aquí entre nosotros. Evangelización. En Hechos hay una frecuente conexión entre proclamar el Evangelio y estar lleno del Espíritu Santo. Algo que también tenemos que hacer y no olvidar a nivel personal, pero también como iglesia. Nos bendice salir a evangelizar, compartir la buena noticia del Evangelio. Y por último, ministerio personal, discipulado, palabras de estímulo, exhortación, rendición de cuentas, consejería. Eso también el Señor lo ha dejado en la iglesia. Algo más personal, más íntimo, un grupo con quien tú dices, ¿estudiamos juntos la Biblia? ¿Nos leemos juntos este libro? ¿Escuchamos esta predicación y luego la compartimos? ¿Quedamos un día para orar? Eso es súper importante. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, ¿cuánto? En abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Trata de relacionarte con personas que te lleven a ese terreno, que te hablen del Señor, con quien puedes tener conversaciones, con quien puedes quedar para orar, para abrir la Biblia. En conclusión, como creyentes, no debemos descuidar reunirnos, sino que debemos esperar con anhelo cualquier reunión en la que tenga lugar alguno de estos medios, esperando que Dios dará bendición a nuestras vidas y a toda su iglesia. Estos medios de gracia deben darnos gran aprecio por el asombroso privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén.